Buenas noches, mi nombre es Beatriz Vázquez, soy estudiante del cuarto semestre de psicología y bueno, en esta exposición hablaremos sobre la psicología social. La psicología social pues es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio científico de cómo los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos de las personas son influenciadas por la presencia de otras personas. Entonces en esta exposición pues haremos la diferenciación de la psicología social, pero en el contexto de la psicología y la psicología social en el contexto de la sociología. Primero, pues vamos a abordar la, la psicología social en el contexto de la psicología, la cual pues se enfoca en el individuo como unidad de medida, de análisis, y el objetivo pues es entender cómo los factores sociales, como es la presencia de otras personas, las normas sociales, las expectativas, pues influyen en los procesos mentales, en el comportamiento de una persona. Así que bueno, pues vamos a empezar. Nos vamos a centrar en el enfoque de Wundt y su obra Walter Psychology, ya que pues, se considera uno de los antecedentes históricos más importantes y una de las primeras aproximaciones en el estudio de los fenómenos psicológicos colectivos. Entonces, Wundt entendía que los fenómenos sociales y culturales eran el motor del desarrollo psicológico individual y pues por ello considero que era necesario dividir la psicología en dos ramas con enfoques distintos. Uno pues era la psicología individual, que se utilizaba el método experimental para estudiar los procesos mentales inferiores y pues porque él creía que estas funciones naturales y predispuestas genéticamente pues podían ser investigadas en un laboratorio. Y por otro lado, pues estaba la Walker Psychology, la psicología de los pueblos, que así se traduce, pues es una rama que se centra en los procesos mentales superiores. Y es que estos procesos se adquieren y se desarrollan a través de la interpretación social, por lo que pues se debían estudiar desde la perspectiva descriptiva e histórica más que experimental. Y su objetivo pues era comprender cómo la cultura impactaba tanto los procesos psicológicos colectivos como los individuales. Y bueno, pues a pesar de la importancia que tuvo en su época la Walter Psychology, pues fue olvidada, ya que sus seguidores pues no aceptaban la relación que él estableció entre las funciones mentales superiores y las inferiores. Del mismo modo, pues bueno, la psicología de la Gestalt tuvo una influencia también significativa en la psicología social, especialmente pues en sus primeras etapas, ¿no? Recordemos que tuvo sus inicios formales en 1912 y fue gracias a los estudios experimentales sobre la percepción del movimiento que Max Wertheimer fue considerado el fundador de esta escuela y él fue quien descubrió el fenómeno pi o también conocido como fenómeno de la percepción del movimiento. Este fenómeno pues se trata de que cuando se presentan estímulos visuales en una rápida sucesión y a cierta distancia, el cerebro lo interpreta como un objeto en movimiento, creando así pues una ilusión de movimiento. Y es que el cerebro humano pues está diseñado para buscar patrones y recibir estímulos singulares de forma consecutiva y los une para formar una percepción unificada en lugar de procesarlos como eventos separados. Y pues bueno, aunque Wertheimer fue pionero, pues hay otros representantes que también hicieron aportaciones como Kuller y Koffa, y pues estos pioneros son los responsables de formular las leyes de Gestalt, o también conocidas como las leyes de la percepción. Estas leyes pues demuestran que el cerebro organiza información sensorial de manera automática y predecible para crear percepciones coherentes. Y algunas de las leyes más conocidas, bueno, pues está la ley de la simplicidad, que es donde el cerebro prefiere las formas más simples y estables, la ley de argumentación, que es donde los elementos similares tienden a percibirse parte de un mismo grupo, la ley de figura fondo, que es donde el cerebro separa los objetos del fondo en el que se encuentran, la ley del cerramiento, que es donde tiende a completar figuras incompletas para ver una forma completa. Y pues estas leyes son fundamentales para comprender cómo el cerebro humano construye la realidad a partir de los estímulos sensoriales. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a el psicoanálisis y la influencia que tuvo en la psicología social. El psicoanálisis pues es una corriente psicológica fundada por Sigmund Freud. Él ha tenido una profunda influencia en el campo de la psicología social, porque él mismo argumentaba en su obra Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que toda psicología pues es una psicología social
Y esta afirmación pues subraya de que los procesos psicológicos individuales no ocurren en el vacío, sino que están intrínsecamente ligados a las interacciones en el contexto social y cultural pues en los que vive el ser humano. También es importante mencionar que la histeria fue un catalizador del psicoanálisis y bueno, pues ¿por qué lo menciono? Porque está estrechamente relacionado el psicoanálisis con el estudio de la histeria. Recordemos que la histeria pues era un trastorno que intrigaba a los médicos de esa época, ya que sus síntomas no tenían una causa física o orgánica que ellos pudieran detectar. Entonces fue el método catártico que fue desarrollado por Joseph Breu y luego posteriormente adoptado por Freud, que fue una técnica pionera para tratar este padecimiento. Y justo por eso se dice que la historia del surgimiento del psicoanálisis se halla íntimamente relacionada con la historia del estudio psicológico de la histeria, ya que pues la histeria no solo sirvió como un caso de estudio crucial, sino que también fue un catalizador que llevó a Freud a desarrollar un enfoque centrado en el inconsciente, los conflictos internos y la historia personal del individuo para pues poder comprender sus aflicciones, ¿no? Por otro lado, también pues tenemos, y obviamente no menos importante, pues la teoría de los instintos de William McDougall. Los instintos pues los concebía como tendencias innatas o heredadas, que no eran simples reflejos, sino que eran motivados, mejor dicho, tenían motivacionales fundamentales. Ajá. Para él todos los seres humanos compartían los mismos instintos, aunque pues su intensidad variaba de una persona a otra. Y él consideraba pues los instintos como base de la personalidad y los definía a partir de tres componentes, que era el cognitivo, que era la predisposición a prestar atención y percibir ciertos objetos, el emocional, que era la tendencia a sentir una emoción particular ante un objeto, y la comportamental, que era pues la inclinación a reaccionar de una manera específica. Entonces, de esta forma, pues los instintos eran procesos complejos que integraban la percepción, la emoción y el impulso. Y McDougall pues identificó 7 instintos básicos y cada uno lo asoció a una emoción específica. Por ejemplo, el instinto de huida pues lo relacionó con el miedo y así con todos los instintos que él clasificó. Y pues bueno, también a pesar de que su teoría fue importante en su época, pues porque ofrece una base motivacional para el comportamiento humano y social, con el tiempo fue perdiendo relevancia en la psicología, especialmente pues cuando vino el conductismo, cuando fue el auge del conductismo. Bueno, pues con esto terminamos lo de la psicología social en el contexto de la psicología y pues ahora abordaremos la psicología social en el contexto de la sociología. Y esto pues se enfoca en los grupos, las estructuras sociales y la sociedad comunidad de análisis. Su objetivo pues es entender cómo las estructuras sociales, las instituciones y la cultura influyen en la forma en que las personas pues actuarían entre sí. Y bueno, pues para empezar vamos a abordar la teoría de la acción social de Max Weber. Él pues recordemos que es una figura clave en la fundación de la sociología, ya que enfocó sus acciones humanas y sus significados pues influían en la vida social. Y pues Weber clasificó la acción social en 4 tipos, que fue el histórico, el general, el de la acción y el estructural. Por otro lado, pues tenemos las bases psicosociales de las relaciones interpersonales y la vida social de Charles Horton Coley. Estas bases, pues, estas bases psicosociales de las relaciones interpersonales y una vida social, pues un referente clave es este sociólogo que les menciono, que fue Coley, y él se interesó por estudiar la conciencia, entendiéndola como algo que se molde a través de la interacción social. Su contribución más importante, pues, fue la de la teoría del espejo. La teoría del espejo, pues, él postula que el autoconcepto de una persona, es decir, cómo se ve a sí misma, construye su identidad, se forma en gran medida por lo que cree que los demás piensan de ella. Y este proceso pues ocurre a través de las interacciones sociales que la persona tiene con su entorno. Y este proceso él lo explicó en 3 fases, que es la primera, pues la persona imagina cómo la ven los demás, la segunda fase se imagina cómo los demás juzgan su apariencia y por último pues desarrolla un sentimiento de orgullo o sufrimiento dependiendo del juicio de los demás, ¿no? De lo que él piensa pues de los demás, cómo lo ven.
Y bueno, pues ahora veremos el estudio de las actitudes sociales de la obra de William Thomas. Él fue un sociólogo estadounidense, fue considerado una figura fundamental en los inicios de la psicología social. Su contribución más significativa en este campo fue el estudio de las actitudes sociales. Eh, debía ser el objetivo principal de la disciplina. Esta propuesta se desarrolló de manera profunda en su obra junto con Florian Snakecy, en el libro El campesino polaco en Europa y América. Este libro pues se centra en la experiencia de los inmigrantes polacos que se trasladaron en las áreas rurales de Polonia a las ciudades industrializadas de Estados Unidos, y según la introducción del libro pues dice que el objetivo de la investigación era comprender los procesos de adaptación, de desorganización y reorganización social que vivían estos inmigrantes al pasar de una sociedad tradicional y agraria a una pues urbana y moderna. Y por último, pues vamos a ver el interaccionismo simbólico. Es una teoría fundamental en la sociología. Encuentra sus raíces en la obra de George Herbert, y que es un filósofo también estadounidense. Y bueno, pues de acuerdo con Blumer, el interaccionismo simbólico sostiene que la conducta de la persona está intrínsecamente ligada al significado de que atribuyen a las cosas. Este significado a su vez no es algo innato o predeterminado, sino que se construye y se modifica a través de la interacción social. En esencia, pues es una teoría que busca explicar cómo las personas construyen su identidad y pues su realidad a la vez. Entonces, utilizan símbolos significativos como el lenguaje, los gestos y las expresiones no verbales. Esta perspectiva pues sustenta tres premisas clave, que son: las personas actúan según los significados que le dan a las cosas. La otra es: el significado surge de la interacción social, y por último, pues cómo los significados se interpretan y se modifican constantemente. Entonces, bueno, pues como pudimos ver a lo largo de esta exposición, pues en el contexto psicológico, pues va más enfocado como a la persona como individuo, y como lo que él interioriza pues influye en su comportamiento, en su personalidad. Y por otro lado, pues está la social, que es como todo lo que rodea al ser humano: la cultura, su historia, la sociedad, su familia, e influyen en su comportamiento y en su personalidad también. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Agradezco mucho por su atención. Gracias.